Una cinta que marcó una generación por fin va a tener su secuela. El Diablo viste a la moda, o El Diablo viste de Prada, como dicen en España, fue una de las cintas más icónicas de la década de los 2000 y nos dio a uno de los mejores personajes que encarnó la gran Meryl Streep. Y ahora la segunda parte de esta historia viene con todo para intentar igualar la vara tan alta que dejó la primera entrega. Hoy hablaremos de lo más importante que debes saber de esta película e incluimos algunos datos curiosos de su detrás de cámara. Por eso, hoy vamos a hablar de 20 cosas que tienes que saber antes de ir a ver El Diablo viste a la moda 2. Espero te guste este video y si es así, no olvides dejar tu like, compartirlo con tus amigos y comentarme qué esperas de esta película. También, si te gusta ver películas en tus plataformas favoritas a una gran velocidad y sin interrupciones, te recomiendo NordVPN. Este servicio te permitirá tener acceso a catálogos de otros países en determinadas plataformas, siempre y cuando seas un usuario registrado, además de proveer una conexión rápida y sobre todo segura. Ve al enlace que te dejo en la descripción de este video para obtener una promoción exclusiva. Con esto podrás empezar a ver tus películas favoritas de la mejor manera posible. Con eso dicho, ahora sí comenzamos. 1. Primero que nada, ¿de qué trata esta secuela? La historia nos sitúa años después de la primera película, con una Miranda Priestly que lucha por mantener a flote la revista Runway en un mundo dominado por lo digital y las redes sociales. En este contexto, Andy se une de nuevo a las filas de la revista, pero ya no como asistente de Miranda, sino como una nueva editora en jefe. En un giro del destino, Miranda se ve obligada a reencontrarse con su antigua asistente Emily, quien ahora es una poderosa ejecutiva de una firma de lujo, y Miranda necesitará de su ayuda para salvar su negocio. 2. Para entender varios de los siguientes puntos, lo mejor es contar en qué historia se basa la primera película. Yo sé que es muy probable que muchos lo sepan, pero hay gente que quizás no, y este punto va más para los que quieran saber. La historia de la primera película está basada en el libro del mismo nombre. La autora Lauren Weisberger escribió ese libro basándose en su propia experiencia vivida cuando trabajó como asistente personal de Anna Wintour, la legendaria y poderosa editora en jefe de la revista Vogue. Para la gran mayoría, el personaje de Miranda está inspirado en Wintour y el personaje de Andy está basado en la misma Lauren. Durante ese tiempo, la autora vivió de primera mano un ambiente de trabajo caracterizado por una disciplina militar, exigencias imposibles que desafiaban la lógica y una cultura de elitismo extremo en el mundo de la moda de Nueva York. 3. Algo importante que se menciona en el último tráiler de la cinta es que Andy vivirá de nuevo todo el caos de trabajar para Miranda, pero esta vez con el fin de escribir un libro sobre su experiencia. Básicamente, la película hará una meta referencia a lo que vivió Lauren Weisberger en la vida real. Será interesante ver cómo esto afecta la relación de Andy con Miranda en pantalla, considerando que la verdadera Anna Wintour reaccionó de forma pasivo-agresiva al libro original, intentando tomárselo con humor, pero dejando en claro que no estaba del todo conforme con la historia. 4. Para esta cinta vuelven 5 actores del reparto original, las ganadoras del Oscar Meryl Streep y Anne Hathaway, y los nominados a la estatuilla de la Academia Emily Blunt y Stanley Tucci. Además, Tracy Thoms regresa como Lily, la mejor amiga de Andy. Al elenco también se suman Simone Ashley, Justin Theroux, Kenneth Branagh, Lucy Liu, BJ Novak, Pauline Chalamet, Patrick Bramall, y también habrá una aparición especial de la cantante Lady Gaga, quien junto a la intérprete Doeki fue la encargada de componer el tema oficial de la cinta Runway, esto haciendo alusión a la revista ficticia de la historia. 5. El retrato de Miranda Priestly en esta entrega será el de una mujer resistiéndose al paso del tiempo y negando su inevitable fin en el mundo de la moda. Con eso en mente y para prepararse para volver al personaje 20 años después, Meryl Streep comentó que trató de ponerse en los zapatos de Anna Wintour. Trató de imaginar el peso de tener tanta responsabilidad sobre sus hombros, además de esa curiosidad e interés genuino por todo lo que pasa en el mundo que ella debe mantener para seguir en su puesto. Cuando empezaron a circular rumores de una secuela de El Diablo viste a la moda, la misma Anna Wintour llamó a la actriz, esto para darle su apoyo total. Wintour comentó que confiaba plenamente en ella y añadió, sabía que si el proyecto iba por buen camino y todo salía
salía bien, Meryl sería la primera en contármelo. 6. Hace unos días salió un anuncio de Vogue donde juntaba a ambas personalidades, a Meryl Streep en su rol de Miranda Priestly y a la mismísima Anna Wintour. Ambas realizan una especie de sketch en un ascensor y es curioso porque en el libro que inspiró la primera película se hace mención al personaje de Anna Wintour e irónicamente parece que ella y Miranda no se llevan bien, mientras que en el spot parece que tampoco, pero al menos se dejan un cumplido antes de que cada una siga su camino. Una curiosa meta referencia. 7. Una de las grandes ausencias con respecto a la primera entrega es la de Patricia Field, la diseñadora de vestuario, cuyo trabajo en la primera película recibió una nominación al Oscar. En este caso es reemplazada por su colaboradora de mucho tiempo, Molly Rogers, quien es conocida por apoyar a Field en la serie y en las películas de Sex and the City, así como en la primera entrega del Diablo Viste a la Moda. 8. Otro que no regresa a retomar su papel es Adrian Grenier, quien interpretó a Nate, el novio de Andy en la primera película. Ante esto, el actor se mostró un poco triste por ser de los pocos del cast principal en no regresar, pero se lo terminó tomando con humor. Tanto así que la cinta, en colaboración con Starbucks, sacó un comercial en donde aparece el actor, entre comillas, despidiéndose del personaje, pero diciendo que si lo querían de vuelta, él era todo oído. 9. Tanto Meryl Streep como Stanley Tucci fueron vistos en el desfile de Dolce & Gabbana para la colección de primavera y verano del 2026 en Milán. Aún no se sabe con certeza si fue para grabar una escena de la película o si simplemente fue un movimiento publicitario para promocionarla, aunque muchos se inclinan por la primera, ya que también fue vista en el lugar Simone Ashley, quien encarna a la nueva asistente de Miranda. 10. Otra de las apariciones que se espera para esta cinta es la de Sydney Sweeney, quien fue vista llegando a uno de los sets de rodaje en Nueva York, aunque no se sabe a quién interpretará la joven actriz. Muchos sospechan que su cameo consistirá en hacer de sí misma como imagen para la nueva marca de Emily, que está más conectada con lo actual, en contraposición a Runway, que se quedó más en el pasado. 11. Otra escena de las que se han podido ver en el rodaje es una donde se recrea la parte de afuera de lo que vendría a ser la Met Gala, el famoso desfile de moda. Ahí podemos ver a los personajes de Miranda y Nigel saludando al público. En la misma escena podemos observar a las modelos de Vogue, Kiara Princess Harris y Ashley Graham haciendo un cameo en la película. 12. Para la dirección vuelve David Franco, quien además de estar a cargo de la primera entrega, también ha participado de cintas interesantes como Marley y Yo, The Big Year, Hope Spring, donde se reencontró con Stray, y Belleza Inesperada. Esperemos que este director nos pueda dar una cinta a la altura de la primera. 13. Esta entrega es el largometraje número 85 en el que participará Meryl Streep. La primera entrega fue el número 42, es decir, que han pasado 42 películas, la mitad de la carrera de la actriz, para que finalmente, luego de 20 años, vuelva a encarnar al personaje de Miranda. Y como dato extra, su siguiente proyecto que tiene previsto estrenarse este año es Narnia, el sobrino del mago, donde interpretará nada más y nada menos que a Aslan. 14. Para quienes no lo sepan, hubo un segundo libro del Diablo Viste a la Moda, titulado La Venganza Viste de Prada, que salió en el año 2013 y que cuenta una historia algo diferente a lo que se va a mostrar en esta entrega. Para empezar, una de las principales diferencias entre el primer libro y la primera película es que Andy y Emily se llevaban bien. Es por eso que para el segundo libro ambas se habían asociado y habían creado una exitosa revista de novias de alta gama. Lo que sucede es que en un punto de la historia Miranda vuelve para querer comprar la revista y eso deja en una encrucijada a Andy, que tiene que decidir entre vender y volverse millonaria, pero regresar a trabajar para Miranda, o rechazar la oferta y arriesgar a que su ex jefa use todo su poder para destruir su revista. Esta historia no se llegó a plasmar en esta entrega y en el siguiente punto explicaré el porqué. 15. Meryl Streep y Anne Hathaway por mucho tiempo no quisieron hacer una secuela. Dijeron que la historia del segundo libro no les convencía, en parte por la gran diferencia de la relación entre Andy y Emily, y dijeron que solo regresarían si había una historia realmente diferente. Para esto, Aline Brosh McKenna, la guionista del anterior filme y que regresa para esta entrega, trabajó en un nuevo ángulo para
para la historia, el cual terminó de convencer a las actrices. 16. Si bien el personaje de Miranda en el libro fue concebido supuestamente tomando como referencia a Anna Wintour, esto cambia para su versión en el cine. Meryl Streep tuvo una entrevista con Stephen Colbert en su programa hace poco y comentó que no se inspiró en Wintour para crear al personaje, sino que más bien declaró que su performance se basó en dos personas que influyeron mucho en su carrera, Mike Nichols y Clint Eastwood. Fusionó la inteligencia mordaz y el sarcasmo elegante de Nichols con la autoridad silenciosa de Eastwood. Esta mezcla le permitió crear un personaje que domina cada escena sin necesidad de levantar la voz, proyectando un poder absoluto a través de la calma y la ironía más afilada. 17. Algo curioso es que la cinta del 2006 no fue la primera vez que se hizo referencia a la figura de Anna Wintour. Por ejemplo, en 2004, la película Los Increíbles le hace referencia con el personaje de Edna Moda, que siendo una diseñadora de trajes de superhéroes, tiene el mismo peinado que la ex jefa de redacción de Vogue. Otro ejemplo conocido fue en 2005, con la película Charlie y la fábrica de chocolate, donde Johnny Depp declaró que basó parcialmente el comportamiento de Willy Wonka en Wintour. 18. El primer avance de la cinta, que fue uno de 52 segundos y que simplemente mostraba a las dos actrices principales volviendo para sus icónicos papeles, se convirtió en el tráiler de comedia más visto en los últimos 15 años, alcanzando los 181.5 millones de visualizaciones en todas las plataformas en sus primeras 24 horas. Para el primer tráiler de la película, que duró 1 minuto y 40 segundos, estrenado el 1 de febrero del 2026, se registró 222 millones de visualizaciones en sus primeras 24 horas a lo largo de todas las plataformas, lo que 20th Century Studios describió como el tráiler más visto en la historia del estudio. 19. La duración de esta entrega será de 113 minutos, es decir, 1 hora con 53, 4 minutos más que su predecesora, que tuvo un montaje de 109 minutos. 20. Finalmente, después de 2 décadas, esta cinta llegará a los cines el 1 de mayo del 2026. Y bueno, estas fueron 20 cosas que tienes que saber antes de ir a ver El Diablo Viste a la Moda 2. Ahora quiero que me comentes, ¿conocías todas las curiosidades? ¿Qué esperas de esta película? Déjame saberlo todo en los comentarios. Aquí te dejo un video que seguro no te defraudará. No olvides dejar tu like y suscribirte para que me apoyes a seguir haciendo este tipo de contenido. Compártelo con tus amigos para que sepan 20 cosas que tienen que saber antes de ir a ver El Diablo Viste a la Moda 2. Espero que les haya gustado. No olviden suscribirse y hasta la próxima.